estarían? Si usted tenías que tenías que dar 500 a 500 niños, tienes 300 hijos y eres responsable y no tienes comida. Este hombre aquí, George Mueller, hacía algo muy inusual. Tenía que sentarse en las mesas, bajar la cabeza, orar y darle gracias a Dios. Después de un rato, uno golpe en la puerta y un panadero dijo que no podía dormir y de alguna manera sabía que necesitaba el pan de esta mañana. Me lenté y apoyé 3 lotes para ti. Unos minutos hubo otro golpe. El carro de un lechero que se había averiado frente al orfanato y se estropearía antes de que se arreglara la rueda. Trajo 10 latas grandes de leche. Dijo, esta miel se va a dañar y se la traigo a ustedes. Ahora, George Mueller dijo, la fe tenía que Dios proveer el ministerio. La fe no opera en el ámbito de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que humanamente posible. Mueller establecería 117 escuelas y ofrecería educación a más de 120,000 niños, todos sin pedir dinero. Él simplemente oró y creyó. Estamos revisando el libro de Hebreos este otoño y pasamos la serie para algunos bautismos y una convención de misiones. Así que ponémonos al día con todos. El libro de Hebreo es un libro extraño y difícil por varias razones. Es extraño y difícil porque 5 culturas diferentes, romanas, hebreas, helenitas, cristianas, helenísticas y nuestra cultura. Es un sermón para una audiencia muy específica. Utiliza símbolos de judaísmo para hacer tus argumentos. No vuelvas al judaísmo. Jesús es mejor cumplimiento que el judaísmo. Vale, ese era el fondo. Ahora para una revisión rápida. Revisión de minutos. Jesús es mejor que los ángeles. Jesús es mejor que Moisés y Josué. Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Y Jesús es mejor que el pacto y sacrificio. Luego anima a la gente a que se acerque a perseverar. Cerca del final de ese segmento, nuestro predicador cita un pasaje del profeta Habacuc. Acércate y persevera. Cerca del final de este segmento, nuestro predicador cita un pasaje del profeta Habacuc. Pero mi justo vivirá por fe. Y no me gusta que él se encoge. Pero no pertenecemos a los que se encogen y no son destruidos, sino a los que tienen fe y son salvados. Después de citar el pasaje, lo explica. El mensaje de hoy es la primera parte de la explicación del predicador. Pero si hubiera terminado su pensamiento sería: corramos con perseverancia la carrera marcada por nosotros, fijando nuestros ojos en Jesús, el pionero y perfeccionador de la fe. Entonces el capítulo 11 es realmente una nota al margen, donde se sumerge en explicar la esencia de la fe y nos da algunos ejemplos. Algo mejor, la esencia de la fe. Pablo también citó este gran pasaje sobre la fe de Habacuc, pero extendió la fe como una aceptación intelectual. Creo y acepto a Cristo como Salvador. Pero nuestro predicador usa la palabra fe para significar una actitud de compromiso y confianza en un Dios que es real y que mantiene una palabra más como lo que llamarías fiel.
La fe es aguantar, perseverar y no retroceder. Nuestro predicador sabe que podrían estar enfrentando la persecución de Nerón y que la tentación de volver al judaísmo, que fue reconocido legalmente por Roma. Sin embargo, él sabe que deben mirar hacia adelante, no hacia atrás. Jesús es mejor, Jesús es el cumplimiento de todo lo que el judaísmo apuntaba. Vamos a saltar. Jesús es mucho mejor. La fe es la esencia de la fe. Ahora la fe es la confianza en lo que esperamos y la seguridad sobre la que nos vemos. La fe se trata de vivir nuestras vidas confiando en Dios. Vemos de una manera limitada como en la imagen inversa que está anulado, pero Dios ve las cosas con claridad y orden. Aunque no lo veamos, Dios lo hace. Dios incluso puede crear cosas que aún no han visto. Pero alguna vez vamos a verlos cara a cara. Dios entiende y puede ver claro al final. Tema de una ilustración del mensaje de hoy. Cuando mi esposa y yo, Connie y yo tomamos la decisión de mudarnos a Connecticut, realmente fue por fe. El superintendente Otis Stelle había pensado que encajaría bien en 2 iglesias, pero ambas iglesias fueron con un pastor diferente y dijo, no tengo nada de tu talla, a lo que dije. Y si el tamaño no importa, él dijo, ¿en serio? Tengo una iglesia de 21 que puede pagar un pastor a tiempo completo. Nos entrevistó por teléfono y luego volamos a Hartford para probar. Yo tengo una iglesia de 21 que no puede pagar un pastor a tiempo completo. Y me preguntó, hola, ¿estás todavía ahí? Nos mostraron el edificio grande donde se estaba reuniendo. No fue impresionante en absoluto. Nos preguntaron si íbamos a devolverles las llamadas. Sus 2 candidatos anteriores ni siquiera se molestaron en devolverles la llamada. Nos mostraron el centro de la ciudad, nada más que árboles, eran tan rural. Nos mostraron los 4 acres que poseían de nuevo, más árboles y ni siquiera un camino de entrada. Simplemente no escuché de Dios de una manera u otra. Ese domingo por la noche fuimos elegidos 16-5. No fue un voto abrumador. Debido a que no teníamos una dirección clara del Señor, les dije que necesitábamos un par de semanas para orar. 2 semanas después todavía no teníamos instrucciones del Señor. Fui a llamar al miembro de la junta y Connie me preguntó. ¿Nos mudamos o no? Y dije, no lo sé. Mientras marcaba el número, la fe opera en las regiones de no lo visto. Si es humanamente posible, no hay necesidad de fe. La fe es el órgano que permite a las personas ver el orden invisible. Cuando no hay otra opción que Dios, los ojos de la fe se abren. Cuando no hay otra opción que Dios, los ojos de la fe se abren. Hay una razón por el Espíritu Santo. Hay una razón por la que vemos más milagros de curación en lugares donde hay menos hospitales. La gente no tiene otra opción que confiar en Dios. Mientras hablaba con el miembro de la junta, algo que Connie dijo saltó a mi mente. Ella dijo, puede ver una pequeña iglesia blanca en la propiedad que nos mostraron. Riesgo. Haga que los niños se sienten y den gracias por lo que no está allí. La Biblia dice, la fe siempre envuelve riesgos.
riesgo haga que los niños se sienten y den gracias por lo que no está allí. La Biblia nos dice, ya sea que gires a la derecha o a la izquierda, tus oídos escucharás una voz detrás de ti, diciendo, este es el camino, caminar. Dios me estaba pidiendo que confiara en Él. Si aceptaba o rechazaba la oferta, podría haber dicho no, pero en su lugar dije sí. Aquí hay una foto que saqué de su sitio. Pues dejemos que la congregación elija el color del edificio. Probablemente Dios no te está llamando a construir una iglesia, pero podría estar pidiéndote que te arriesgues, que salgas con fe. Llamemos a esta historia fe, triunfante fe que resulta en circunstancias cambiantes, un don de fe, un don que puede mover montañas. Ahora nuestro predicador pasa cronológicamente a través de héroes de la fe, que vieron las cosas futuras como si estuvieran presentes. Ejemplos tempranos. Es por lo que los antiguos fueron elogiados. Por fe entendemos que el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que se ve no se hizo de lo que era visible. Por fe, Abel trajo a Dios una ofrenda mejor que la que hizo Caín. Por fe fue elogiado como justo, cuando Dios habló bien de sus ofrendas. Por fe, Enoc fue sacado de esta vida, de modo que no experimentara la muerte. El acto de la creación de Dios no es un héroe de fe como Abel y Enoc, pero da a nuestro predicador la oportunidad de decir que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer algo de la nada. Y Pablo dice que Dios puede llamar a hacer cosas que no fueron. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que venga a Él debe creer que existe y que recompensa a aquellos que lo buscan con seriedad. La fe es un término relacional. Por favor, Dios, incluso un término emocional. No podemos complacer a Dios si tenemos el control de todo. Si hay un lado de la creencia que Él existe, pero también hay un lado sujeto y relacional que recompensa a aquellos que lo buscan, que deben confiar en Él. Hay alegría, aventura, diversión en vivir nuestras vidas con la interacción de Dios. Por fe, Noé, cuando fue advertido de cosas aún no vistas, con miedo santo construyó un arca para salvar a su familia. Por fe, Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como su herencia, obedeció y se fue, aunque no sabía dónde iba. Por fe, su hogar en la tierra prometida como un extraño, una tierra extranjera, vivió en tiendas. Al igual que Isaac y Jacob, que eran herederos con él de la misma promesa, porque estaba deseando ver la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Existe la fe triunfante de Noé, construir un arca lejos del océano durante una época en la que no había lluvia. Pero Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de que tuvieron momentos de fe triunfante, nuestro predicador se indicaba a una vida de fe y no a un incidente específico. Su ilustración es que se movieron de un lugar a otro, viviendo una vida de fe. Relacionalmente complacieron a Dios, aprendiendo a confiar en Él. Como dijo Pablo, la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por fe en el Hijo de Dios. Pienso en la viuda que dio todo lo que tenía para vivir. Hace unas semanas hablé de confiar en Dios con nuestras finanzas. No tenía sentido que esa viuda regalara todo lo que tenía para vivir, a menos que supiera que Dios la proveería. Fuera de esa relación, Dios fuera de su historia de confiar en Dios. Ella sabía que podría dar sin miedo que su Dios iba a proveer.
Llamemos a la fe de Abraham fe transformacional, fe que cambia a las personas, está en cooperación con el Espíritu Santo. Como Abraham levantando las estacas de su tienda y pensando, está bien, Dios, ¿a dónde hoy? Sorprendentemente y por fe, incluso Sara, que había pasado la edad fértil, fue habilitada para tener hijos porque lo consideraba fiel, que había hecho la promesa. Y así de ese hombre, y tan bueno como muerto, vinieron descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo y en tan innumerables como la arena en la orilla del mar. En algún momento, la estéril Sara debe tener fe para verse embarazada y como madre otro momento de fe triunfante. Nuestro predicador hace una pausa a los héroes para resaltar la parte futura e invisible de la fe. Ese momento cuando ella creyó, ella es un héroe de la fe, ella creyó y tuvo un hijo. Todas estas personas todavía viven por fe cuando murieron. No recibieron las cosas prometidas. Solo los vieron y los recibieron desde la distancia, admitiendo que eran extranjeros y extraños en la tierra. ¿Qué? ¿Dónde estaba su fe triunfante? Este es el tercer tipo de fe. Llamémoslo fe trascendente. Fe que confía en Dios a pesar de las circunstancias negativas. Este tipo de fe juega un papel importante en el mensaje del próximo domingo. Al igual que Abraham y Sara, todos los que caminabas a través de este mundo visible, esperamos algo mejor incluso si no volvemos ahora. Pablo escribió, la esperanza que se ve no es esperanza en absoluto, pero si esperemos lo que aún no tenemos, lo esperamos pacientemente. Tener fe no significa que siempre estemos triunfando desde nuestra perspectiva. Este pastor está preparando a su pueblo para tiempos difíciles por delante. Y a menudo hay un elemento futuro para el triunfador. El futuro se ve, pero está lejos, trascendente. Las personas que dicen esas cosas muestran que están buscando un país propio. Si hubieran estado pensando en el país que habían dejado, habrían tenido la oportunidad de regresar. En un cambio anhelado, un país mejor, uno celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque ha preparado una ciudad para ellos. Nuestros predicadores vuelven a la fe triunfante. Abraham, Moisés y Jericó. Por fe, Abraham, cuando Dios lo probó, ofreció a Isaac como un sacrificio. Por fe, Isaac bendijo a Jacob y Esaú con respeto a su futuro. Por fe, Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de sus hijos de José y lo adoró mientras se apoyaban en la parte superior de su bastón. Por fe, José, cuando su fin estaba cerca, habló sobre el éxodo de los israelitas de Egipto y dio instrucciones sobre el entierro de sus huesos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento, porque vieron que no era un niño común y no tenían miedo del edicto del rey. Por fe, Moisés dejó Egipto sin temer la ira del rey. Perseveró porque vio al que es invisible. Moisés vio a Dios. Moisés perseveró que vio al invisible. Que también vio Moisés a Dios. Moisés vio la espalda de Dios una vez porque el rostro de Dios lo habría matado. Pero la mayoría parte del tiempo Moisés se parece mucho a nosotros, viendo los efectos de Dios en lugar de un avistamiento físico directo. Por la fe guardó la Pascua y la aplicó en la sangre, para que el destructor del primogénito no tocara al primogénito de Israel. Por fe el pueblo pasó por el Mar Rojo como en tierra firme. Moisés vio el maná diario. Moisés vio que los zapatos no se desgastaban. Vio los efectos de la obra de Dios.
Por fe, los muros de Jericó cayeron, después de que el ejército hubiera marchado a su alrededor durante 7 días. Por fe, la prostituta Rahab, porque dio la bienvenida a los espías, no fue asesinada con los que eran desobedientes. Por fe, Rahab era la más sorprendente de la lista. Ella era una extraña, era una trabajadora sexual, pero confiaba en Dios y fue recompensada con una nueva vida. Dios es realmente bueno para cambiar vidas. Ella lo transformó en una grande mujer de fe. Salvación, efectos de la alegría en la vida de las personas. Algo que no he podido ver. Fe cambia a las personas. Esta es la cooperación con el Espíritu Santo. Años atrás, al final del mensaje, una mujer claramente, Clara estaba tocada por el Espíritu Santo. Vino, estuvo cerca de mí y dijo, yo necesito decirlo muy en voz alta. Y me dijo que mi hijo iba a volver a los caminos de Dios. La fe se cree y actúa en lo que todavía, pero va a ser. Ella tomó un riesgo y se paró aquí, enfrente de todo el mundo, y lo dijo en voz alta. Y años después, Claire se paró aquí y se regocijó y nos dijo la historia de cómo su hijo Jacob volvió a Jesús. Clara expresó la fe. Si la fe fue dada para ella, el hijo pródigo sabía que estaba en una lista, eventualmente tenía una fe y puso su fe en Dios y Dios transforma vidas. Hoy estoy maravillado que ustedes están siendo pacientes conmigo. Yo pienso que el Señor me ha dicho que voy a hacer algo inusual en el día de hoy. Yo quiero el equipo de oración, los del concilio, quiero que vengan, no necesariamente para orar, tú estás bienvenido a orar, pero yo quiero que se queden por fe. Lo que Dios te ha dicho en tu corazón. Así como Clara se quedó aquí, yo quiero que hables con estas personas, yo creo. Y darle gracias a Dios por la comida. Dile con tu boca, yo creo que Dios me va a llevar me va a sacar de esta situación. O quédate o te mantienes, que Dios nos va a mover esa montaña. Dile con tu boca que alguien con tu corazón, que mi hijo va a venir, va a volver a Jesús. Párate en fe y toma el riesgo. Y si los músicos pueden venir. De pronto Dios te ha dicho que tomes un riesgo. Ven y dile en voz alta que hay algo importante. Yo no creo que en las cosas egoístas, de que Dios me va a dar un carro, pero yo sí creo que Dios te ha puesto algo en tu corazón, que tú necesitas verbalizarlo en voz alta. Y quedarse todo en voz alta te pone. La fe solo opera en posiciones de riesgo y desesperación. Y quedarse y decir algo en voz alta, tú dices yo creo. Tú dices yo creo que las cosas van a cambiar. Yo creo que esto lo voy a pasar. Yo creo que esto va a ser un cambio en esta situación. Ese es el primer paso de ver que lo que no va a ser. Padre de los cielos, gracias por este ejemplo de fe en la historia judía. Gracias, Señor, por estas maravillas, definiciones de fe. El acceso de las cosas que no se pueden ver, pero se van a ver. Padre de los cielos, yo oro para que tú traigas fe en mis hermanos y hermanas, en sus corazones. Padre Santo, tú lo plantaste en tu corazón
Permite que cambien las situaciones, las vidas, finanzas, llamadas de direcciones. Dios, tú los plantaste en el corazón de las personas y permite que ellos vengan al frente y lo hablen. Y alguien que diga, estoy de acuerdo contigo, Dios lo va a hacer que eso pase. Confiamos en ti ahora, en el nombre de Jesús. Ven en este momento.